Ok, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la deficiencia de las células del limbo, el diagnóstico de esta patología y cuál va a ser el tratamiento dependiendo de cada caso, incluyendo no solamente las conductas quirúrgicas, sino también el tratamiento médico previo a decidir una conducta no invasiva. Bueno, para empezar, pues ya todos conocemos lo que es o dónde está ubicado el limbo esclerocorneal, una zona anatómica que sabemos que es un área de transición entre el epitelio de la córnea y pues la anatomía de la esclera y la conjuntiva. Es una zona muy importante porque es ahí donde residen las células madre, células pluripotenciales que se encargan de regenerar constantemente el epitelio, y esta es la primera barrera que se interpone entre el medio físico, pues entre todas las, digamos, las agresiones que recibe nuestro ojo del ambiente, incluida la radiación ultravioleta, etcétera. Y es muy importante, ya que gracias a que este se repone constantemente, mantenemos la transparencia corneal y pues nuestra córnea está protegida. Específicamente, si nosotros nos ubicamos en la lámpara de hendidura, vamos a observar que sobre todo en el limbo superior e inferior observamos esta especie de criptas que conocemos como las empalizadas de Bob. Ellas van a variar de pigmentación de acuerdo a la pigmentación de la piel de cada persona, pero teóricamente allí es donde nosotros, digamos, no macroscópicamente, pero todavía microscópicamente podemos reconocer que allí se encuentran las células pluripotenciales. Entonces, como les decía al principio, estas células son súper importantes porque ellas mantienen la integridad y la transparencia de la córnea gracias a esa regeneración constante. Su concentración va a ser mayor a nivel del limbo superior e inferior, a pesar de que ellas se encuentran pues, en toda la circunferencia corneal. Básicamente ellas se van a reponer en un promedio de 3 a 10 días, se habla de 7 días que dura el ciclo en que ellas se están reponiendo constantemente y van a tener un ritmo, digamos, de reposición, que es lo que conoceremos con esta fórmula X más Y más Z, en donde X va a ser la proliferación de las células basales, que son las que vemos acá, la Y va a ser el movimiento centrípeto de las células, es decir, el movimiento de las células que miran hacia el centro de la córnea para poblarla por completo, y el movimiento en Z que se debe a la pérdida o digamos a la exfoliación diaria que sufre la córnea pues, en las condiciones normales. Además, en esta estructura, como vemos en esta representación esquemática, esa es una zona que va a estar irrigada, además va a ser rica en melanocitos, que son muy importantes, ya que no solamente tienen la función pues, de dar color, sino de proteger precisamente a estas células pluripotenciales de la radiación ultravioleta. Y bueno, pues ya el resto de las capas de las córneas las conocemos, y por supuesto las que buscamos proteger con el adecuado funcionamiento de las células del limbo. ¿Qué sucede cuando ellas se ven afectadas o cuando la población de ellas está afectada? Entonces vamos a tener, por supuesto, una disminución en la proliferación, en la repoblación de estas células que se va a traducir en defectos epiteliales persistentes, irregulares y que a largo plazo se puede progresar a panos o neovascularizaciones corneales, a procesos inflamatorios crónicos por falta de la regeneración de esta capa anatómica y a largo, muy largo plazo, pues opacidades corneales irreversibles por queratinización o conjuntivalización de esta zona. Entonces, existen etiologías diversas de la deficiencia de las células limbares. Están, por supuesto, los trastornos genéticos, entre los cuales se destacan la aniridia y la anomalía de Peters, por ejemplo. ¿Por qué ocurren? Porque sabemos que estos cuadros, estos síndromes, se asocian a alteraciones en los genes que se encargan del adecuado desarrollo del segmento anterior. Y, por supuesto, si este no se desarrolla adecuadamente, involucra, por supuesto, las causas, la zona del limbo esclerocorneal, y esto se va a traducir en un limbo disfuncional en mayor o menor cuantía, por lo que estos pacientes, desde muy pequeños, pueden presentar una deficiencia de estas células, incluso una, digamos, una ausencia o completa de estas, por lo que requieren constantes tratamientos quirúrgicos
para solventar esta situación y mantenerlos un ojito funcional. También están las causas adquiridas que realmente son bastante frecuentes. Dentro de las que más se destacan por ser más agresivas están las inflamatorias. La principal de estas y la que más se cita en la bibliografía es el síndrome de Stevens-Johnson. Sabemos que esta es una reacción de hipersensibilidad generalmente asociada a algunos fármacos, en los que se produce una reacción inflamatoria persistente que produce alteraciones como las que vemos en las imágenes acá de la derecha. Esto, por supuesto, en la medida de mayor o menor grado, va a limitar la agudeza visual y, por supuesto, va a, a disminuir esta inflamación crónica a las células que están en el límite. Están también otros procesos crónicos como la queratoconjuntivitis vernal. Sabemos que esta puede hacerse crónica y lo que a ella se asocia tanto la inflamación como el traumatismo de fracturamiento crónico de estos pacientes también se puede asociar a la disminución de estas células. Las causas infecciosas, las queratitis o las conjuntivitis en la misma medida. También están las traumáticas, principalmente acá están los traumatismos químicos, son de los que más se mencionan por el gran, digamos, daño que hacen o que afectan directamente a la población de células limbares. Generalmente la población en que estos más ocurren son en el género masculino alrededor de los 20-40 años. Y esto es súper importante porque estamos hablando de una población que es la productiva, pues esa es la generación más productiva. Y es importante que nosotros le ofrezcamos a estos pacientes todas las alternativas para que sus ojos puedan permitirles sus funciones normales, ¿ok? Otra de las que también se asocia a adquirida es el uso de lentes de contacto de forma inadecuada. Estos son pacientes que generalmente se colocan los lentes de contacto sin la supervisión o sin indicación de un facultativo, ya sea optometrista, contactólogo u oftalmólogo. Son pacientes que usan los lentes de manera inadecuada, por ejemplo, usan lentes eh, que son de recambio diario, lo usan de forma prolongada, duermen con los lentes de contacto y se puede aplicar para lentes de contacto blando, para lentes de contacto híbrido, incluso para lentes de contacto rígido, castañado. Recordemos que la presencia de lentes eh, de contacto sobre el ojo producen microtraumatismos, microinflamaciones que también se asocian o que exigen más, demandan más reposición constante de estas células epiteliales, por lo que en muchos casos pueden ser útiles. También están pacientes con enfermedades de superficie ocular, sobre todo los que usan medicación con glaucoma, también es una población que resalta dentro de los que tienen este cuadro clínico, y los pacientes que han tenido cirugía de limbo previamente, bien sea seres de peritos recurrentes en varios. Entonces, los pacientes que sufren de glaucoma constantemente, además esto se asocia a enfermedades o superficie ocular, y el cloruro de benzalconio es uno de los principales fármacos que puede degenerar en insuficiencia o deficiencia de las células limbales. También los pacientes que han sido reintervenidos por pterigios o lesiones conjuntivales en reiteradas oportunidades, sobre todo cuando son lesiones tumorales o neoplásicas, y también a esto se asocia la instilación tópica de medicamentos quimioterápicos como por ejemplo la mitomicina C, que si se cumple de manera inadecuada o incluso cumpliéndose de manera adecuada puede degenerar en daño en estas células limbares. Entre otros casos, por supuesto, están las idiopáticas, son pacientes que nos llegan a la consulta sin aparentes antecedentes, pero observamos que tienen panos finos o discreta vascularización periférica de la córnea. Entonces son pacientes que tenemos que estar observando constantemente para, en el momento que sea adecuado, realizar la intervención oportuna. En cuanto a los signos y síntomas, son muy inespecíficos en realidad. Básicamente el paciente acude a la consulta porque manifiesta un deterioro de su agudeza visual que lo puede describir no necesariamente como una disminución objetiva numérica. Puede ser que vea un 20/20, pero el paciente refiere ver como nublado o empañado. Además está la fotofobia y el lagrimeo, que se puede asociar a los defectos epiteliales persistentes, independientemente de su variable, sean queratitis punctata o defectos más irregulares. Está el ojo rojo,
en muchas ocasiones esta hiperemia o esta inyección está localizada generalmente, como mencionaba antes, al sector o al cuadrante superior o inferior. Dependiendo del grado de molestias, el paciente puede tener blefaroespasmo, dolor ocular y si es un paciente usuario de lentes de contacto, sobre todo estos pacientes que duermen con los lentes o los usan de manera, digamos, irresponsable, pues acuden porque no toleran el lente de contacto y están acostumbrados a tenerlo todo el tiempo. Y casualmente estos son los pacientes que cuando nosotros indicamos tratamiento, digamos, médico o paliativo, tienden a recurrir con frecuencia a la consulta con los mismos síntomas, pues no, digamos que no interrumpen el uso de lente de contacto como uno se los indica, sobre todo los que tienen ametropías elevadas. En cuanto a los signos, como bien mencionaba, están los defectos epiteliales persistentes, pueden ser con un patrón difuso, como el que vemos acá en la imagen, o localizados a un área en específico, generalmente entre las horas 11 y 2 o las horas 7 y 5. A estos defectos epiteliales, aunque a veces la córnea está transparente, en otras oportunidades puede haber un ligero haze o panos corneal que puede o no estar vascularizado. De hecho, una de las cosas que acotan siempre es que nosotros ocasionalmente colocamos la fluoresceína y vemos rápidamente y no tiñe la córnea, pero lo que sugieren es que esperemos y midamos hagamos las pruebas de función lagrimal y en ese tiempo vamos a poder observar el patrón de ese defecto epitelial y descubrirlo realmente. Está también la cicatrización o adelgazamiento corneal, sobre todo en pacientes que son recurrentes o que vienen en reiteradas oportunidades con los mismos síntomas. Está la disfunción del film lagrimal en estos pacientes. Generalmente o en muchos de los casos hay enfermedad de superficie ocular, por lo que es importante, esta va a ser una de las cosas que debe complementar el tratamiento de nuestras conductas. Queratitis, úlceras a repetición, con la misma ubicación y por supuesto ya en estadios mucho más tardíos la queratinización o con conjuntivalización de la superficie corneal. Realmente el diagnóstico nosotros lo hacemos clínico. No existe un consenso o un protocolo de estudios complementarios para nosotros hacer seguimiento de forma específica de este cuadro clínico. Simplemente, por supuesto, hay casos que son muy evidentes donde vemos un ojo sano y un ojo francamente alterado. Entonces, con la tinción nos ayudamos bastante, vemos que aquí no hay ningún patrón, está todo normal y en este caso hay un defecto bastante importante. Sin embargo, no solamente podemos ver cuándo está bien y cuándo está mal, sino que podemos, de acuerdo a la clínica del paciente, pues clasificar un ojito sano cuando tenemos una aparición temprana en la que hay una córnea esencialmente transparente con algunos defectos por acá, aquí podemos hacer nosotros un tratamiento oportuno en estadios intermedios o moderados, donde estos defectos aumentan, sin embargo, todavía el paciente conserva una relativa buena transparencia corneal y estados tardíos, como lo que ya mencionábamos anteriormente. A pesar de que realmente el diagnóstico y la clasificación es clínico, sí existen otras maneras de nosotros complementar nuestra evaluación. Por supuesto, tenemos que tomar en cuenta, antes de decir la terapia, si es parcial o completa la insuficiencia o la deficiencia de las células lumbares, y si es monocular o binocular, pues esto nos va a ayudar a determinar cuál es el criterio quirúrgico adecuado. Volviendo entonces al diagnóstico, ya sabemos que lo principal es la clínica, pero tenemos una prueba que dicen que es ser patognomónica para nosotros decidir o para saber que hay deficiencia de las células lumbares en una zona. Y es la citología por impresión corneal. No es más que colocar una lámina de acetato o de vidrio y colocarla sobre la córnea. Lo que vamos a encontrar es, en una córnea normal, es la presencia de las células normales aladas. Sin embargo, cuando hay este cuadro clínico, pues ya veremos estas células que vemos acá, que están más rosaditas, con citoplasma rosado, que son las células caliciformes. Sabemos que esas células están de forma abundante en la conjuntiva y la presencia de estas en la córnea implica que hay conjuntivalización en mayor o menor grado, tal como las vemos acá y acá. Digamos, otra herramienta que tenemos es la microscopía confocal in vivo. Como su nombre lo dice, es una microscopia, o sea, nos permite ampliar las diferentes capas de la retina, o sea, nosotros podemos ir a diferentes profundidades de la córnea, perdón, y ver las diferentes estructuras que se conserve como, digamos, las características o la fisiología anatómica normal de estas zonas. Y pues cómo se pierde toda esta configuración cuando hay alteración o deficiencia de las células. Esto que vemos acá, entonces, son esas empalizadas de Vogt
que están perfectamente bien dispuestas en forma de criptas, y aquí ya se ha perdido toda esa configuración. Aquí esto también nos ayuda, aquí dependiendo de la profundidad podemos ver las células aladas, estas tipos de dendritas que son las células de Langerhans, que son células de sostén, las criptas, y dependiendo de la pigmentación del paciente podemos ver más o menos fotoluminiscencia de esta zona. Entonces acá tenemos, digamos, la correlación entre lo que está clínicamente en la lámpara de hendidura y lo que vemos en la microscopía en cada uno de los estadios. Otra de las pruebas con las que podemos complementar esta evaluación es el OCT de segmento anterior, específicamente donde vemos el espesor de la córnea. Acá podemos observar, esta es la zona de la córnea, esta es la zona de la conjuntiva, y todo esto que tenemos acá es lo que se corresponde al área donde van a estar nuestras células pluripotenciales o células madres. Aquí se ve el epitelio corneal, que es esta membrana que sobre la córnea está bastante delgada, y acá lo adecuado es que se vea bastante grueso, porque aquí es donde están todas las células pluripotenciales más las células de transición, que ya sabemos cómo van a proliferar. Y esta zona de acá, digamos que es la interfase entre las células o los queratocitos de la córnea, las células del epitelio corneal, y las células del epitelio escleral y conjuntival. Por lo que nosotros, de acuerdo a este estudio, podemos encontrar cuando están alterados. Por ejemplo, en esta zona pareciera o impresiona que el epitelio sobre la córnea está más grueso que la zona en donde se supone que tenemos nuestras células limbares. Entonces aquí ya tenemos una alteración. Lo mismo sucede en este caso, donde también ya tenemos la presencia de quistes por un no adecuado funcionamiento de estas células. Lo mismo sucede acá, en mayor grado, por supuesto, que lo que vemos acá a continuación. Y por supuesto, en todas estas zonas vemos que la separación de todas esas capas se ha perdido, tenemos aparición, la presencia de los vasos de este anillo que alimenta la zona del limbo es mucho más irregular respecto a lo que nosotros deberíamos ver acá. Entonces aquí tenemos, digamos, la correlación entre los dos estudios, pues la confrontación de las células de la córnea con la presencia de las células caliciformes, que también las podemos ver acá, se correlaciona con lo que vemos clínicamente, los defectos epiteliales que captan fluoresceína, con el PAMNUS o el Haze en la córnea, y pues la pérdida de lo que ya mencionábamos anteriormente, que es el adecuado grosor o configuración de esta zona del limbo. Como mencionaba anteriormente, tiene mucho que ver la presencia de enfermedad superficial o de alteraciones como la rosácea, la meibomitis y la blefaritis con la persistencia de estos cuadros clínicos, porque lo principal que nosotros necesitamos en estos pacientes es una adecuada lubricación, pues, para minimizar o la progresión, o tratar de detener la progresión de estos cuadros clínicos. Entonces es muy importante tomar en cuenta no solamente lo que está sucediendo en la córnea, sino las condiciones que están sucediendo en el borde palpebral para ayudar a que esta situación se mantenga. Entonces, ¿cuál va a ser el manejo? En estadios iniciales, como mencionaba aquí en la lámina anterior, lo principal que nosotros vamos a hacer es fortalecer o exhaustivar las medidas de lubricación. Eso lo podemos hacer con lágrimas artificiales en soluciones oftálmicas o gel, preferiblemente sin preservantes, por lo que anteriormente mencionaba, ya que los preservantes se pueden asociar a intolerancia, pues, de este tratamiento. Y a eso asociamos además el uso de antiinflamatorios esteroideos o no esteroideos para el control de la inflamación, sobre todo cuando son procesos, pues, valga la redundancia, inflamatorios crónicos. Si hay una condición de base, por ejemplo, cuando tenemos el síndrome de Steven-Johnson, tenemos enfermedad pemfigoide, tenemos una enfermedad de Sjögren, entonces considerar el tratamiento de esta condición para nosotros potenciar las medidas que estamos haciendo a nivel tópico. En especial mención merecen los traumas químicos, porque acá, más que el manejo de las secuelas, es súper importante que el paciente haya recibido un manejo adecuado de las lesiones en el momento agudo. Por ejemplo, sobre todo en las quemaduras con álcali, el lavado profuso que se debe hacer para retirar absolutamente todos los restos de álcali que hay en fondo de saco sobre la córnea,
Es súper importante, en algunos casos es útil el uso de terramicina, de esteroides, incluso esteroides vía oral, no solamente tópicos. Se habla de uso de membrana amniótica para cubrir toda la superficie corneal y estimular así la regeneración del epitelio, o incluso lentes de contacto terapéuticos, porque lo que refiere la literatura es que a pesar de que hay muchísima inflamación en el momento en que el paciente llega, realmente si nosotros manejamos al paciente como debe ser, puede que estas células pluripotenciales o estas células madres del limbo esclerocorneal puedan regenerarse por sí solas y que más adelante nuestro paciente no tenga secuelas o estas sean menores, por lo que el manejo realmente inicial, sobre todo en traumas químicas, es súper importante y solucionar las alteraciones palpebrales. Si nosotros tenemos pacientes con alteraciones párpados, bien sea ectropion o entropion, distriquiasis, todo esto va a favorecer a que se sigan produciendo problemas a nivel de la córnea y que esta deficiencia de células limbares no va a poder neutralizar. A propósito del uso de la membrana amniótica, sabemos que tiene amplios, muchísimos usos en oftalmología, sobre todo en estos casos por todas sus propiedades, ya que ella tiene principalmente por su particularidad de que no desencadena una reacción, digamos, de cuerpo extraño, o que no necesita una inmunosupresión para actuar, ¿ok? Ya que ella en un periodo de más o menos 2 semanas, ella se reabsorbe sin dejar ningún tipo de secuelas y permite que la zona donde la estamos colocando se nutra de estos factores, digamos, de colágeno y sus proteínas que tiene para restablecerse. Además, bueno, sabemos que promueve la epitelización y tiene propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas, por lo que es especialmente útil para complementar los procedimientos que nosotros realizamos en nuestros pacientes. Además, es un medio de cultivo celular in vivo y in vitro que, como veremos más adelante, nos ayuda a algunas de las técnicas que usamos para actuar en estos pacientes. Podemos utilizarla de diferentes maneras. Estas son las 3 técnicas principales en las que la aplicamos sobre los defectos que hay en la córnea de nuestros pacientes. Está la superposición a la zona, digamos tratando de respetar el límite de la lesión y fijándose a esa zona. También se puede colocar directamente sobre los defectos o bien se puede usar como sándwich o rellenando el defecto con varias capas, tomando en cuenta que esta va a estimular a, digamos que el cierre de segunda intención o la reposición del material, en este caso de los fibroblastos y del epitelio, y posteriormente ya se va degradando, o sea, ella va a contribuir a la regeneración del propio tejido, por lo que es bastante útil. Y a propósito de esto, sobre todo para pacientes con lesiones epiteliales importantes, existen dispositivos de membrana, digamos, ya comercializados que permiten prevenir la formación de simbléfaros, sobre todo en las quemaduras por álcali. Viene la membrana amniótica rodeada por un anillo de simbléfaro que viene de diferentes grosores y esto pues se coloca sobre el ojo del paciente, evitando así todas las secuelas como simbléfaro, conjuntivalización de la córnea y una recuperación más rápida y más adecuada del tejido de nuestro paciente. Entonces, empezamos de acuerdo a lo que presenta cada paciente. Si nosotros tenemos una deficiencia de células limbares que es parcial y una unilateral, generalmente es bastante frecuente que sean bilaterales, pero cuando tenemos estos casos es uno, digamos, de los casos en los que tenemos más herramientas o mejores pronósticos para nosotros actuar. Principalmente vamos a tomar en cuenta si hay o no hay compromiso del eje visual. Si las lesiones están en la periferia, nosotros mantenemos con las medidas que mencionaba antes, con antiinflamatorios, con bastante lubricación, podemos hacer técnicas como la epitelectomía y en esa zona que nosotros raspamos todo el epitelio, digamos, alterado, desvitalizado, colocamos membrana amniótica para estimular la regeneración de las propias células madres del epitelio, del limbo, o bien, ya cuando tenemos compromiso del eje visual, es cuando nosotros decidimos un tratamiento quirúrgico, que puede ir, dependiendo de cada caso, y de acuerdo al compromiso que tenga el paciente, a diferentes procedimientos como los que tenemos acá. Entonces, este cuadro resume, digamos, muy superficialmente las alternativas que nosotros tenemos cuando tenemos en un estado agudo inicial,
Principalmente vamos a colocar los lubricantes tópicos, podemos ayudarnos con la membrana amniótica, incluso realizar una tarsorrafia temporal para estimular la regeneración. Esto se puede hacer con membrana amniótica colocada sobre la córnea o incluso con un lente de contacto. Si tenemos una unilateral y parcial, entonces aquí igual podemos hacer uso de lentes de contacto o ya podemos considerar cualquiera de estos tipos de injertos. Tenemos los principalmente uno de los que, digamos, más nos gusta usar son los trasplantes de conjuntiva autológenas o autólogos. ¿Por qué? Porque estos no necesitan que el paciente complemente el tratamiento con una inmunosupresión, ya que independientemente de que si lo hacemos con uno halógeno, bien sea de un paciente no vivo o de un familiar, es mucho más probable que nosotros necesitamos inmunosupresión, y la inmunosupresión debe ir de acuerdo a los diferentes protocolos que existen entre 3 y 5 años. Entonces, es un proceso o un seguimiento más largo que se le va a dar a los pacientes. También tenemos una tendencia actualmente, el trasplante de células limbares epiteliales y el cultivo de estas células para hacer posteriormente el trasplante, en fin. Entonces, ¿cómo nosotros decidimos cuál de ellas va para cada caso? Todo va a depender, por supuesto, de que nosotros tengamos compromiso o no del eje visual. Si hay compromiso del eje, si no hay, entonces nosotros mantenemos la lubricación. Si hay compromiso del eje visual, entonces verificamos que los anexos no estén afectados, principalmente los párpados, el punto lagrimal. A veces es útil cauterizar o ocluir el punto lagrimal para mejorar la lubricación de la superficie. Pero si no hay afectación de esto y ya tenemos presencia, por ejemplo, de un pano fibrovascular o vascularización de la córnea, nosotros podemos irnos a un recubrimiento con membrana amniótica y trasplante de las células endoteliales, o si no lo hay, pues solamente hacer un raspado de esa zona, como mencionaba, y en adelante colocar membrana amniótica y tratar o darle chance a esas células epiteliales de que se recuperen por sí solas. Cuando hablamos entonces de que ya hay compromiso total, igualmente esperamos hasta que el eje visual esté afectado antes de intervenir, porque si nuestro paciente tiene una agudeza visual aceptable, nosotros queremos que la mantenga, o que si nosotros vamos a hacer algún procedimiento, teóricamente nos garantice que el paciente va a ver lo mejor que se pueda, ¿ok? Entonces, dependiendo de si es unilateral o bilateral, entonces nosotros nos vamos a decidir entre los siguientes procedimientos. Ya cuando es unilateral, podemos hacer la terapia con células autólogas, es decir, del ojo sano, o células halógenas que vamos a utilizar bien sea a un donante no vivo o a un familiar directo de este paciente que nos permita hacerlo. Y otra digamos, de las alternativas que tenemos es el cultivo de células del epitelio bucal. También hay otras técnicas que implican las células pluripotenciales de los folículos pilosos, las células pluripotenciales de la pulpa dental. Hay muchas alternativas, pero entre todas esta es la que actualmente menciona un porcentaje más satisfactorio de éxitos, que puede ir alrededor del 65%. También es importante tomar en cuenta cómo está esa superficie ocular, si es un ojo seco o si es un ojo bien lubricado. Vamos a decidir conductas más o menos agresivas, ya sabiendo la evolución que tiene nuestro paciente. Ahora, describiendo cada una de estas técnicas, vamos a tener el autoinjerto de células del limbo conjuntival. En este caso, nosotros vamos a tomar un injerto de más o menos este tamaño y preferiblemente lo vamos a colocar tal como se expresa acá en la imagen. ¿Cuál es el riesgo de realizar este procedimiento? Que nosotros podemos inducir una deficiencia de células limbares en el ojo que estaba aparentemente sano, ¿sí? Entonces no tenemos, digamos, un segundo chance para nosotros intervenir este paciente. También está el CLET, o en este caso son células cultivadas del epitelio corneal, cultivadas generalmente bien sea en una matriz de fibroblastos o con membrana amniótica, y luego de este proceso digamos, de que se cultivan, estas se implantan sobre la superficie del ojo del paciente receptor. Está el
digamos, en este caso, el cultivo no se hace directamente en un laboratorio, sino se hace sobre la superficie de la córnea del paciente y ha mostrado muy buenos resultados. Este es el implante, digamos, el trasplante simple de células limbares. En este caso se dice simple porque no implica el procesamiento de toda la muestra en un laboratorio para después proceder a cultivar. Y bueno, está el COMET, que como mencionaba es una técnica que expande las células del epitelio de la mucosa oral con el fin de obtener este mismo resultado. Están también el cultivo de células halógenas. Por supuesto, al ser halógenas requiere inmunosupresión, al igual que cuando utilizamos un trasplante de un injerto de un familiar, esta también requiere supresión. Y cuando obtenemos un donante o un injerto digamos, un casquete no vivo, por supuesto, podemos tomar una muestra más grande. El problema con esto es que, por supuesto, necesitamos más inmunosupresión y que el donante que nosotros escojamos tiene que tener ciertas características como para tener cierta garantía de que va a funcionar, como por ejemplo que no tenga más de 48 horas de haber fallecido, que sea un paciente relativamente joven o por lo menos menor de 60 años. Y por supuesto, uno de los detalles más importantes es la inmunosupresión, que es prolongada. Entonces esto hay que complementar al paciente con evaluaciones sucesivas, exámenes complementarios para saber que su función hepática, renal y todo esto está muy bien. Y pues por supuesto tienen bastantes altos. También existen las combinaciones de estos procedimientos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos combinar injertos de un paciente, un familiar directo de nuestro huésped, donante, y combinarlo con zonas donde colocamos injertos no vivos. Esto teóricamente le da más chance al paciente de recuperar sus células pluripotenciales sin que esto signifique inducir una deficiencia de células limbares en el que donó el tejido para realizar este procedimiento. Entonces, vamos a ver acá, traje un videito de cómo se realiza cada una de estas técnicas. Esta es una introducción que muestra las diferentes complicaciones de la insuficiencia de las células limbares. En este caso, este es el ojo, digamos el ojo sano o el ojo donante, perdón. Aquí tenemos el ojito donde nosotros vamos a colocar el implante. En este caso hacen un raspado, lo que mencionábamos, para retirar teóricamente todas esas células caliciformes que han invadido la córnea, todo el pannus. Se hace una perotomía. Se dice que con 4 hasta 6 horas de reloj debería ser suficiente, no más de eso. Y luego del ojo donante se marca el injerto del mismo tamaño. Acá también es importante considerar el tamaño, pues más de esta zona podría inducir deficiencia de las células limbares en el donante. Se infiltra para disecar, para levantar bien la conjuntiva. En este caso, esta aguja lo que hace es una queratectomía que nos va a permitir disecar más adelante a partir de la peritomía que vamos a hacer desde el limbo y hacia la conjuntiva. Luego procede con la peritomía. Levantar la conjuntiva y procede a disecar por esta zona, tratando de abordar el mismo plano que inicialmente se había abordado desde la córnea y hacia
hacia la conjuntiva. Una vez que ya ha logrado disecar, tenemos que estar muy pendientes de cómo está, o sea, de cómo está colocado, de hacia dónde está la cara, digamos, el lado epitelial del injerto, para posteriormente ubicarlo en el ojo huésped, pues, de este injerto. En teoría se debe colocar tal como corresponde, con la parte de la córnea sobre la córnea, la parte del limbo sobre el limbo y la conjuntiva. Se puede suturar bien sea con Vicryl o con nylon. Y puede no dejarse cubierto con lente de contacto o también con membrana amniótica. En el caso del trasplante simple, bueno, acá traje otro video. Este lo tomé de una conferencia porque en el video anterior quería que viéramos la técnica en la que se hace. Hay diferentes variantes de esta técnica. En este caso, este es un paciente que tiene una insuficiencia limbar importante. Él toma del ojo, digamos, el ojo sano, se toma un injerto que solamente incluye el limbo esclerocorneal, ¿ok? En este caso ya previo a esto hizo una peritomía para liberar el tejido. Y ese injerto lo va a tomar y lo va a conservar en solución salina balanceada. Procede a hacer una peritomía de 360 grados, en este caso, porque el ojo está comprometido en todos los ángulos, es una peritomía amplia, y luego empieza a remover todo el pan, todo ese epitelio disfuncional digamos alterado que hay sobre la córnea para exponer el lecho corneal. En este caso, como la vascularización es bastante superficial, él procede a pulir toda esa zona para retirar los neovasos. Y a cauterizar en los 360 grados, claro, no es una cauterización, digamos, muy exhaustiva, sino que él coloca para disminuir la cantidad de vasos que hay. Una vez que ya tiene un lecho bien limpiecito, adecuado, coloca membrana amniótica sobre este lecho para estimular la epitelización de esa zona. ¿Ah? Y una vez que ya ha colocado esto ahí, vamos con el injerto que previamente habíamos cortado. Él está fijando la membrana amniótica para que se quede en su lugar. Luego toma el injerto, que es este pedacito que vemos acá, y lo que va a hacer es cortarlo en muchos pedacitos pequeños. Se dice que ese trocito debe picarse por lo menos en 8 a 10 pedacitos. Esos 8 a 10 pedacitos los van a distribuir sobre la superficie de la córnea, tratando de que el lado epitelial esté hacia arriba, aunque a veces hay otras técnicas que dicen que es irrelevante, no importa, pero bueno, en este caso él lo hace así. Y todos esos pedacitos los va a distribuir encima de la membrana amniótica que él ya fijó sobre la córnea. Y luego va a hacer la técnica del sándwich, en donde coloca digamos otra capa de membrana amniótica que va a estimular ahora
la epitelización o la proliferación de las células limbares o pluripotenciales que colocó allí para la regeneración. Y una vez que ya realiza esto, ya procede a cerrar un poco la peritomía. Y para que todo se mantenga en su sitio, él realiza una tarsorrafia temporal. Para esta técnica hay una variante que no hace tarsorrafia, sino que coloca solamente el lente de contacto y queda allí 2 semanas el lente de contacto y el ojito está abierto. Pero él lo que menciona durante la conferencia es que al retirar el lente de contacto, en algunas oportunidades se venía todo la membrana amniótica con las células epiteliales y era un desastre. Entonces él prefiere colocar el lente de contacto y hacer una tarsorrafia durante 2 semanas. Y eso le garantiza que el paciente que todo se va a quedar en su sitio. Una vez que pasan las 2 semanas, él muestra el resultado y acá vemos que la córnea está epitelizando de forma bastante satisfactoria. Y bueno, este es el seguimiento a lo largo de los meses. Se ven esas celulitas o esos pedacitos que nosotros picamos, se mantienen ahí algunos meses, sin embargo, él refiere que eh, posteriormente ellos se van reabsorbiendo. Es posible que estos pacientes terminen, por ejemplo, en una queratoplastia penetrante, pero él describe que al realizar el procedimiento en un mismo tiempo quirúrgico, la incidencia de las fallas en la queratoplastia es mayor, por lo que se prefiere, digamos, hacerla en 2 tiempos. Y bueno, en esta técnica, que era la que les quería mostrar en este video, lo que hacen es colocar el lente de contacto y no hacen la tarsorrafia temporal. En cuanto a las células cultivadas, vamos a ver si este sí se ve. Aquí básicamente lo que se hace es que se toma bien células, digamos, limbares epiteliales propias del paciente, o también pueden ser células halógenas, bien sea de un familiar o de un donante no vivo. Y estas células se van a cultivar en un medio, bien sea de fibroblastos o de membrana amniótica. Esto se hace en un laboratorio bajo condiciones completamente, digamos, asépticas. Y luego esta membrana donante, que resultado de que en donde teóricamente crecen todas estas células pluripotenciales, la vamos a colocar sobre la superficie que nosotros queremos restaurar o reconstruir. Tal como vemos acá en el video, básicamente hace una perotomía para retirar toda ese epitelio malo o conjuntivalizado. Coloca pegamento tisular y luego la membrana amniótica, que teóricamente ya tiene las células pluripotenciales que se han cultivado en ella, obteniendo un resultado bastante satisfactorio. El detalle está en que cuando esas células son pues halógenas, vamos a requerir una inmunosupresión prolongada, bien sea vía oral, con estos como tracolimos, acetoprina, o con corticosteroides tanto vía oral como tópica. Existen diferentes protocolos, pero siempre los oftalmólogos prefieren, o según la bibliografía, las que no requieren de tanta inmunosupresión. Independientemente de que se haga todo esto o todos estos procedimientos en el tiempo correcto, existe una alta incidencia de fracasos o de rechazo de estos procedimientos. Entonces vemos pacientes que son intervenidos en múltiples oportunidades con diferentes procedimientos, bien sea de reconstrucción del segmento anterior o queratoplastia penetrante, etcétera, que van o que pueden terminar en diferentes tipos de queratoprótesis dependiendo del grado de severidad, pues. Y algo importante que acotan es que así nuestro paciente tenga una queratoprótesis, esto no, digamos, esto no quiere decir que él esté exento de que esa zona de la córnea que nosotros, o que preserva la queratoprótesis para poder mantenerse allí, también sea o sufra de deficiencia de las células limbares, como vemos en este caso, donde ya está empezando a pacificarse, y esto también requiere múltiples intervenciones y tratamientos
que digamos que no eximen el hecho de que un paciente tenga una queratoprótesis, independientemente del tipo, no exime que éste pueda seguir sufriendo de una insuficiencia o deficiencia de las células limbales. Muchas gracias. Bueno, Laura, excelente. Has cerrado con broche de oro. Este es nuestro último seminario de la pasantía de Laura. La verdad es que me siento muy orgullosa. Laura, estuvo excelente, muy bien logrado y bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Estás felicitada. Lo primero que yo quería hacer un poquito de énfasis, seguramente Sofía nos va a apoyar con eso, en la gran correlación clínica entre estos problemas de deficiencia de células limbales y todo lo que es la enfermedad de superficie ocular y su manejo. Porque toda la disfunción del film lagrimal que ocurre posterior a todos estos traumas para la superficie ocular, pues crean un ambiente totalmente patológico de la superficie ocular, que si simultáneamente no nos estamos ocupando de él, pues no hay cirugía ni trasplante que valga. ¿Ok? Entonces, como lo más frecuente por lo que ocurre en estas deficiencias limbales son precisamente que sobre todo el problema, el tema con las quemaduras, pues imagínate la importancia del manejo de la superficie ocular paralelamente al manejo quirúrgico, ¿ok? Siempre ocurre la parte de conjuntivización corneal, la primera medida que uno intenta, bueno, de entrada puede que no haya tanta deficiencia limbar, pero ya cuando hay invasión de la conjuntiva a la córnea, pues una de las primeras medidas es quitar toda esa conjuntiva de allí de la superficie corneal y bueno, y procurar por las diferentes técnicas de que se regenere un tejido epitelial nuevo, corneal, pues, para evitar caer en estas opacidades y en estos casos, digamos, tan eh, penosos con opacidad corneal que luego es tan difícil de manejar. Pero de entrada sí, uno procura retirar toda esa conjuntiva que está invadiendo allí la córnea y usar todas las técnicas de, bueno, membrana amniótica, injertos, aloinjertos, todo esto para, bueno, procurar que esto se regenere de la mejor manera posible para mantener la transparencia corneal. Eh, También cabe destacar que muy recientemente aquí en el IBIC, en la El doctor Cardier. es la unidad de terapia celular, que es la, digamos, donde se están ocupando de toda la parte de medicina regenerativa. Ellos le han dado cabida pues también a la parte de regeneración corneal y se está trabajando con muchísimo éxito en el cultivo, ¿sabes? A través de células De las células limbales. para usarlas entonces en la regeneración de estos tejidos a nivel corneal. Se está haciendo, esos trabajos ya se han comenzado, ya han comenzado a salir los primeros casos públicamente y bueno, se supone que cuando tengan la suficiente casuística, pues entonces ya veremos esa publicación, pero sí sabemos que se está haciendo con éxito, se están llegando muy buenos resultados. Esto es maravilloso porque por supuesto se disminuye muchísimo el riesgo de rechazo, el tiempo de tratamiento, se disminuyen muchísimo los costos para el paciente, ¿ok? Entonces, bueno, hacer mucho énfasis en esto, que en nuestro país, pues muy orgullosamente, un equipo espectacular se está ocupando de esto, de verdad con bastante éxito. Los videos quirúrgicos estuvieron excelentes, Laura, y muy claros, el del doctor Betts, con el trasplante epitelial y toda esa colocación de esos pedacitos, eso muchas personas lo han hecho con éxito. La verdad es que resulta lo que hacen digamos, Sándwich. el sándwich, El sándwich. donde en el medio están las
las células, Los pedacitos. los pedacitos, eso de verdad, bueno, hay muchos casos que fracasan, hay casos de casos, pero bien vale la pena el intento porque ya después, pues el paso es la queratoprótesis, ¿ok? Yo antes de pasarle la voz el derecho de palabra a Sofía, quería decir que, bueno, para nosotros queremos hacer énfasis una vez más en la importancia de la base teórica en la formación de nuestras fellows. Los seminarios son fundamentales y le damos un peso enorme porque eso es lo que hace que uno no sea un empírico, sino que uno tome decisiones acertadas con base científica, con base a los conocimientos que uno ha adquirido, que luego, bueno, se van a reflejar todos en el bienestar de los pacientes. No se trata solo de adquirir habilidades quirúrgicas, uno puede tener mucha habilidad quirúrgica que si uno no sabe tomar bien las decisiones, diagnosticar bien, saber qué se debe hacer, cuándo y cómo, pues no nos sirve de nada. Y esto lo que nos lo da es estudiar, estudiar mucho y mantenerse actualizado. Así que bueno, te repito, Laura, cerrado con broche de oro, nunca dejes de estudiar y nosotros trataremos siempre de seguirnos manteniendo actualizados en todo lo que ha salido, gracias precisamente a las revisiones que ustedes hacen y nos presentan, que no solo nos nutren, sino que también nos obligan a nosotros un poco a estudiar, A revisar. poder estar bien preparados para coordinar sus seminarios. Bueno, Sofía, queremos oír tus comentarios respecto a este tema. Bueno, yo vi una parte, me desconecté un momentico, pero volví. Sí, no, realmente lo que hablamos importante es mucho la clínica. La enfermedad de superficie ocular es algo tan, pero tan frecuente y tan mal diagnosticada, aunque últimamente la gente le ha puesto como más ojo a la enfermedad de superficie ocular, que tenemos que ver siempre el film lagrimal, ver los párpados, los anexos, medicamentos, como tú hablaste ahí. Todos los pacientes tenemos glaucomatosos crónicos que tienen aquella enfermedad de superficie ocular. La mayoría de esos pacientes ya tienen una deficiencia de células limbares, porque tienen 10 años, 15 años, 20 años poniéndose medicamentos antiglaucomatosos. Entonces, el hacer la citología de impresión, sí, es como para documentarlo. En nuestro país a veces lo podemos hacer, muchas veces no podemos hacerlo, pero está. Y bueno, la otra parte, en la parte de diagnóstico, como te dice, más que todo clínico, una buena anamnesis, interrogar bien al paciente de enfermedades autoinmunes, sistémicas y todo lo que puede tener que están asociados con esa enfermedad de superficie ocular, el usuario de lente de contacto, todo ese tipo de relaciones. Una buena historia clínica, aquí hay que ser como un internista, preguntarle todo al paciente. Porque cuando tú empiezas a interrogar a un paciente que tiene una enfermedad de superficie ocular, que ya ha ido por 30, 40 médicos y no sabe qué hacer con él, generalmente tú vas sacando que tiene pequeñas cosas sistémicas que al final, cuando vas uniendo una y otra, tenemos la razón por la cual tiene esa patología. Y siempre ver hasta dónde abarca. Mientras el área corneal central esté libre, hay que tratar, como dice, limpiar toda esa periferia. Siempre. Quitar eso y tratar de hacer un trasplante de células limbares. Realmente la mayoría dice que son más o menos 4 milímetros porque tú no puedes tampoco quitarle tanto al otro ojo si lo tienes sano o a la persona que vaya a ser donante. ¿Por qué? Por lo mismo, porque le vas a crear una insuficiencia a la otra persona si lo haces así. Y bueno, hacer todas esas técnicas, el del sándwich, la otra, todas esas existen. Y hay un grupo, el de Biotechnology, que está en País Vasco, en Vizcaya y en el sur de Francia, que están haciendo unos medicamentos con los factores de crecimiento y el plasma. Tienen
toda una empresa, en plena pandemia yo vi un curso que estuvo buenísimo. Ellos hacen el plasma, pero no el plasma normalito, sino que ellos vuelvan a centrifugar, buscan los factores de crecimiento y preparan colirio. Y no solamente colirio, sino con esos factores de crecimiento tienen como unas, ¿cómo te digo yo? Son como 2 piezas, unas campanas, donde ponen una gota de esos factores de crecimiento, lo aplanan y hacen como una especie de córnea artificial, que es puros factores de crecimiento, que en pacientes que tienen tipo pemfigoides, que ya esa córnea con nada haya aclarado suficientemente, hacen una trasplante lamelar, quitan todo epitelio y estroma, ponen esa córnea de factores de crecimiento y la evolución y la transparencia que están teniendo esos pacientes. Ahí está el doctor Ograve y está el doctor, ¿cómo se llama el otro? Amezcua, o sea, porque hay unos en Estados Unidos, otros en España y otros en Francia. Ellos están haciendo un grupo bastante de pacientes a diferentes niveles con ese trabajo. Y yo tuve, digo yo, un momento pasó eso, me llegó una pobre paciente con un pénfigo, no podía prácticamente ver, no podía abrir los ojos. Y tenía una hija que vivía en Francia y yo le dije, mire, hay esto y esto y esto. La señora ya tiene 1 año y pico en Francia. La señora está abriendo los ojos, me manda la foto, ya no tiene que andar con los lentes oscuros y la hija me dice que está viendo un poquito más. O sea, ya eso para mí, porque la señora estaba en movimiento de mano aquí a 20 centímetros, con los ojos cerrados todo el tiempo. Y todo ha sido solamente con esa terapia tipo biológica que le están poniendo y el interferón. Y bueno, yo digo que todos los días, yo digo, pues esa señora tuvo la fortuna que su hija vivía allá y bueno, yo le dije, se puede ir, le hice un informe y se fue y está. Pero entonces todos los días en esas enfermedades de superficie ocular, en esos tipos de deficiencias se está trabajando. Sí, Biotechnology creo que es que se llama instituto, es para buscarlo, porque es bien, bien, bien interesante. De hecho, hay unas publicaciones, ellos en el canal de YouTube, donde tú ves cómo fabrican todas tanto los colirios como las membranas, que sí, es como una córnea, pero artificial, pero hecha de factores de crecimiento del propio paciente. Por eso ellos dicen que hay mucho menos rechazo y funciona muy bien. Y aquí, como tú lo dijiste, está el doctor Cardier en el IBIC, que es el que está haciendo ese tipo. De hecho, él una vez iba a ir allá porque yo tenía un paciente que queríamos sacarle a él del único ojo del otro ojo, ponerle para hacerle algo en el ojito. Y él va, busca, él mismo lleva, lo siembra, te da un poquito a ti y siembra y guarda para que más adelante, si tú necesitas, ya de ese paciente te lo etiqueta. Pero el paciente después no tenía, aunque ellos no cobran, aunque yo no iba a cobrar, pero no tenían para poder pagar lo que eran los costos de clínica. Porque a veces son los pacientes que tienen ese tipo de problemas, a veces no tienen los medios económicos. Pero es muy interesante, de verdad. Y como digo, lo importante es evaluar muy bien al paciente, tomarte su tiempo de ver ese limbo, tomarte su tiempo de ver esa córnea. Siempre teñir, ya sea con fluoresceína, con verdelissamina, para ver cómo está la parte también conjuntival, esa zona ahí, es importante hacerlo. Buenísimo. Un millón de gracias, Sofía. Voy a detener la grabación.